Primera de Juan, estamos en la primera carta de Juan, capítulo 2. Vamos a leer los dos primeros ¿Versículo? versículos Ok. y vemos ahí si podemos desarrollar. A lo mejor vamos a solamente desarrollar el primero, pero si puedes leer el 1, el 2, hasta el 3 puedes leer si quieres. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Yo creo que va a ser difícil cubrir esos dos versículos. Exactamente, es lo que estaba pensando, Jaime. Ahí, si quieres comenzar a comentar un poquito en cuanto a esos dos versículos, yo tengo algunas preguntas. Bueno, donde habla aquí de hijitos, eh, de lo que sabemos, Juan no tenía hijos propios, no tenemos evidencia de hijos propios. Y ahora es un hombre de quizás alrededor de 70, 80 años. Entonces, no está hablando de sus hijos chiquititos. La idea es que está haciendo referencia a todos los hermanos conocidos, por lo menos en esa zona de Éfeso. Y él está allí, está llamándolos con cariño para ellos reconocer que ese hombre de autoridad, porque si ellos son los hijitos, entonces Juan tiene que ser el padre el que tiene la autoridad. Y se nota que yo creo que a él lo que vamos a ver es que Juan tiene muchos hijitos y esos hijitos van a ser probablemente los mismos hombres enviando a toda la zona alrededor de Éfeso, a lo que hoy día es Turquía, para llevar el Evangelio y ganar a las tribus, porque había una invasión en lo que hoy día es Turquía, de varias tribus del norte desde Europa. Estaban huyendo de persecución allá, entonces muchos de ellos no eran tribus en guerreros, eran gente pacífico que estaba buscando sitio para ir y hacer sus siembras. Y también en esa zona, en varios de esos ríos, encontraron oro. ¿Ok? Ahora, nosotros vivimos en San Miguel, en la zona de Venezuela, donde había oro. Y vimos como el rumor de oro puede traer de un día a otro, puede traer 1,000 personas. En una semana puede haber 10,000 personas que llegan al sitio. Y en algunas de las iglesias encontraron oro en el río, pero eso era centenares de años antes. Pero habían quedado. Entonces, él está hablando de sus discípulos. Quizás algunos de estos no son los discípulos enviados como misioneros, sino miembros de iglesias o personas que no han estudiado, no conocen mucho y han quedado engañados por los gnósticos. Entonces, él quería darle noticia, mire, Jesús es real, nosotros lo vimos, lo tocamos, lo palpamos, hablamos con él, etcétera, anduvimos con él, otros le vieron también, era un hombre con un cuerpo, era 100% hombre, 100% Dios, Y, para convencerlos. ujú, y ahí, bueno, como hemos ya tocado esos temas en cuanto a lo que más o menos el trasfondo de la carta, pues Juan sabemos que escribe a creyentes, Jaime. Ahí está hablando de estos creyentes, como tú bien lo estás describiendo, compartiendo en la zona donde se habían esparcido por los rumores de, bueno, en cuanto al oro, siempre es una fuente de trabajo. Y Sí, sabemos que en ese tiempo, por lo menos, la iglesia o el cristianismo era perseguido, entonces buscaban en otras latitudes mejor. Pero Juan comienza hablando a estos hombres hijitos. Hoy hablaba un poquito con Esther y preguntaba
que esa era la palabra. Hay una palabra en la Biblia, en Romanos, si no estoy equivocado, donde describe a Dios como Abba Padre, como papito. Ujú. Y aquí vemos un cariño, el mismo cariño, pero hacia un grupo de personas ya como de padre a hijo. Aunque obviamente más que Juan está hablando de que, como tú decías, mis hijos en la carne y todo, porque también son sus hermanos en Cristo, pero Ujú. le está hablando a lo mejor ¿qué es el tono? Personas que están indefensas, personas que no tienen un conocimiento tan desarrollado de la vida cristiana o de la Biblia. Más o menos eso es el tono Y, y y- cariñoso, ¿no? y se nota que Éfeso fue un centro más que todo de no judíos. Ajá. Eran de tribus y eran de personas que no tenían ese trasfondo que el judío creyente tenía. Y para que los hermanos entiendan, eh, esa es la zona donde las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Y vamos a ver un poquito más detalle en cuanto a esas iglesias. Depende a qué profundidad los hermanos quieren estudiar, porque podemos pasar por lo menos una hora, hora y media en cuanto a cada iglesia, hablando de su trasfondo, su problema, etcétera. Sí. No, y es algo bueno porque yo creo que ahorita en la iglesia, en cuanto a eso que estás mencionando, la necesidad que hay de la historia de la iglesia, aunque y eso me gusta como Ujú, lo presentas tú, he estado en clases tuyas de Apocalipsis y cómo tiene que ver esas iglesias presentadas en lo que es la historia de la iglesia desde que se inició la iglesia, ¿no? Justo después de Pentecostés o de ese Pentecostés del año que murió Jesús. Pero aquí otra vez el versículo ahí me dice, hijitos míos, vemos el cariño que Juan tiene a los discípulos, a los ujú, hermanos en Cristo, estos nuevos creyentes, no solamente específicamente de la ciudad de Éfeso, pero muchas ciudades esparcidos. Dice, estas cosas os escribo, otra vez ahí tú dices, hay un propósito, ¿para qué? Esa palabra no olvidarla y es bueno notarla, especialmente en este mundo que a veces vivimos y como que no hay propósito para nada. El suicidio está, ujú. hace unos años atrás, la tasa de suicidio de pastores, no sé si solo aquí en Estados Unidos o en el mundo, era increíble y eso casi una gran discusión de gente hablando. Y yo pienso, solamente es un decir que a veces la gente como que no entiende el propósito en su vida. Y Dios sí nos da un propósito. Por lo menos esa frase dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y cuál es el propósito con el que el Juan le escribe? Y ahí lo declara, dice, no pequéis, ¿no? Dijimos en el primer capítulo que Juan usa la frase ¿para qué? Muchas Ajá, veces. Eh, Estoy escribiendo en el capítulo 1 para que tengáis comunión. ok. Y desde la comunión empezó a no desviarse, sino ir a propósito hacia lo que corta la comunión. El pecado corta la comunión. Entonces, ahora eso es para que no pequéis. ¿Ve? Él no ha hecho un círculo, sino que está al mismo propósito. La Ok. comunión y lo que corta la comunión es el pecado. Entonces, la idea es que yo quiero ayudarles a llegar a punto que no esté pecando. Y bueno, y como tú dices, viene con el mismo, del mismo trasfondo, el mismo contexto. Ujú. Se ve que no está hablando de otra cosa y viene hablando o dando consejos al desarrollo de la santidad y del crecimiento de estas personas que van a estar expuestos. Porque esa es otra cuestión. Muchas veces aceptamos a Cristo y tendemos a decir a las personas, bueno, prácticamente ahora tienes que aislarte de todo el mundo, del cosmos, ya no vayas a un Ajá. cumpleaños, ya no vayas a esto y lo otro. Pero no, aquí vemos que Juan es consciente de que estas personas necesitan comer, trabajar, vivir. Entonces le dice, en ese mundo en el que van a estar viviendo, no tienen por el hecho de estar cerca del lodo, no tienen que llenarse de lodo, por decir algo, pero aquí doy una herramienta que los va a ayudar con el propósito de no pecar para mantener esa santidad por la cual, como decíamos, Juan está escribiendo. Y después dice también, este, si alguno, déjame acá, dice versículo, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Muy Sí, interesante eso. sí, y
Hay iglesias que enseñan que cuando una persona recibe a Cristo, si es un verdadero creyente, entonces ya no peque más. Ajá. Eso hablamos el otro día. Pero por experiencia, todos nosotros los creyentes entendemos y sabemos que eh, la naturaleza, bueno, la carne, porque yo creo que la naturaleza cambia cuando llegamos a ser creyentes. Eso es una enseñanza mía propia. Yo sé que muchos dicen que quedamos con dos naturalezas. Yo digo que tenemos una naturaleza y es la naturaleza de nuestro Padre, pero tenemos todavía la carne. ¿Qué es la carne? Es todo lo que fue grabado en mi cerebro que no se Mm. puede borrar. Y eso es lo que me afecta porque tengo mis hábitos malos que quieren fastidiarme, llevarme a pecar. Pero aquí él dice que abogado tenemos. Y ahí antes de entrar a ese tema de abogado, lo que acabas de decir es algo muy interesante de cómo ver tu naturaleza o cómo ver tu identidad. Me, Ujú. me gusta cómo lo expones porque muchas veces queremos pensar en esas dos naturalezas, a veces para justificar también nuestros pecados. Es como que, bueno, pero ya sabe, todavía estoy en la carne y todo esto. Y como decíamos en los devocionales anteriores, sí hay una lucha real, pero no debemos justificarnos con esas cuestiones, porque la verdad es que cuando vemos nuestra posición, nuestra identidad, como lo dice Pablo en alguna de sus cartas, Efesios especialmente, él dice, nuestra identidad está en Cristo, por Él, en Él, para Él. Entonces somos hijos de Dios, somos santos. Pero ahí otra vez Juan dice, mire, esto lo estoy escribiendo, y repito de nuevo, para que no pequéis, y si alguno, y si alguno no es, como ya sé que peca, no, está diciendo, y si alguno hubiere pecado, entonces esta es la promesa, abogado tenemos para con el Padre. Sí, Ahora, esa palabra abogado ahí, Jaime, es la misma connotación judicial que tenemos hoy en día, un abogado. sí. Es uno que viene a su lado para ayudarte y defenderte. Y es muy semejante a la misma palabra que se usa del Espíritu Santo, el Consolador. Ajá. El mismo raíz, paracletos. Ese es un paracletón, un abogado, uno que está allí para defenderte. Y mire quién es, Jesucristo. Ahí dice, Jesucristo. Y, Sí, y esa palabra paracletos pues, habla acerca de, o por lo menos le da esa característica a Jesús, un Jesús que puede estar que está en todos lados, o que todo lo sabe, por lo menos, ¿no? sí, Hablando de sus características. Paracletos habla también del Espíritu Santo que está en uno, al lado de uno, encima de uno, hablando de lo que es su función, que está ahí para cuidarnos. Pero este Jesucristo pues que es abogado le da un, ¿cómo se llama? Lo domina como el justo, sí. ¿no? Sí, el justo es el que no se puede culpar de nada. ¿No? Y eso es muy interesante porque cuando leemos por lo menos en Romanos capítulo 3 versículo 10 dice, no hay justo ni uno, ¿no? Que no peque nunca. Pero me gusta eso porque ahí vemos a un Pablo dando un concepto de no justo en la humanidad, pero el mismo Pablo también en Colosense habla de este Cristo, como tú decías, con esa naturaleza 100% hombre, 100% Dios, que es sin pecado. Sí, Entonces, el único justo, el único posible de ser nuestro abogado es Jesucristo, ¿no? Y ahí obviamente un abogado defensor. Ahora, ese abogado que tenemos, que es Cristo, que lo nombra como Cristo, es para presentar nuestra defensa a quién le presenta esa defensa. Ahí lo dice el pasaje, ¿no? al Padre. Al Padre. Ahora, pregunto eso, Jaime, porque muchas personas a veces piensan que, bueno, pero es que voy a arreglar cuenta con Satanás porque él es el dueño del infierno, voy a arreglar cuenta con X persona, o a veces las personas pecamos y pensamos, bueno, pero ¿cómo voy a hacer la iglesia? ¿Qué me va a decir la gente en la iglesia? ¿Qué me va a decir el pastor? Cuando el lío más grande que deberíamos arreglar inmediatamente es mi comunión con Dios. Y de eso está hablando esta carta. A veces hablamos mucho acerca de qué piensan las demás personas sin ver al Dios que es prioridad con quien el que debo tener comunión. Y me gusta aquí porque
el mismo Dios el Padre provee para nosotros un abogado, ¿no? Que es Jesucristo. Dice que es justo y que es Cristo. Entonces, ¿qué otra cosa puedes decir ahí del pasaje, Jaime? Bueno, sabemos que en el versículo 9, capítulo 1, versículo 9, a Jesucristo dice que Él es fiel y justo también. Y se aplica aquí también. Mire, fiel quiere decir que siempre está allí. Ahora, nosotros podemos dañar nuestra comunión con el pecado, pero Cristo está allí para recibirnos, para corregir, sanar ese daño, ese pecado, para que no haya ningún obstáculo entre yo y mi Padre Dios. Entonces ahí podemos hablar acerca de ese Cristo que aboga por nosotros, que Ujú. nos da una, bueno, que nos da esa seguridad, ¿no? Y habla otra vez de esa seguridad de salvación. Aquí tu cámara se desconectó por alguna razón, pero pues ahí tenemos más o menos el tiempo, Jaime. Pueden escucharte todavía y ahorita la voy a arreglar. Pero me gusta lo que dices. Ese Jesucristo que es abogado y ahorita, si podemos grabar otro devocional, vamos a estar hablando de qué es la propiciación, ya vamos a Sí. entrar por eso. Pero nos da esta esperanza de seguridad y no una justificación de que podemos seguir pecando, Mm. pero sí una esperanza de que Él es abogado para ayudarnos a arreglarlo con Dios, ¿no? Sí. Bueno, eh, hay mucho que ver en ese capítulo y en ese versículo, pero si lo tomamos todo hoy, entonces ya vamos a volver a media hora rapidito y no terminar nada. Yo creo que debemos pensar en dejarlo aquí. Jesucristo es nuestro abogado con el Padre para quitar nuestro pecado. Como vuelvo a repetir, en Efesios 1:4, Dios hizo un plan y era que antes de la fundación del mundo hizo el plan que el que cree en Jesucristo entonces será puesto en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha. Ese Amén. versículo no habla de la salvación, habla de nuestra comunión con Dios también, Efesios 1:4. Y propósito de vida también, como, Sí, como decimos. Propósito de vida del creyente es dar gloria y honra a Dios, sí, primeramente, a Jesucristo. Y a veces cuesta eso, porque a veces la gente piensa, bueno, es que solo gloria a Dios cuando voy y canto, cuando voy y ofrendo, cuando voy y oro, pero gloria a Dios, eso no habla de un canto y de un culto, habla de una vida cotidiana, cuando camino, cuando me levanto, cuando como, cuando crío a mis hijos. Bueno, Jaime, vamos a dejarlo hasta ahí, si no, como dice, alargamos, ya llevamos 20 minutos, espero que sea de bendición para los hermanos y espero que nos sigan ahí, los que lo pudieron ver en Twitch o si no, va a estar también ahí en YouTube. Que el Señor les bendiga.